¿Sabías que el destino de Poncio Pilato, el hombre que dio la orden para crucificar a Jesús, terminó envuelto en misterio y tragedia? Imagina ser quien carga con una de las decisiones más debatidas de la historia, y vivir con ese peso en absoluto silencio. Pilato, el gobernador romano de Judea, es mencionado tanto en registros religiosos como en fuentes históricas. Pero, ¿qué fue de él después de aquel momento decisivo? Su historia se construye a partir de relatos bíblicos, documentos históricos y tradiciones que giran en torno a su figura. Aparece en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, donde se muestra su vacilación y finalmente su consentimiento para la crucifixión, presionado por las autoridades religiosas judías. Estos detalles se encuentran en los libros de Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 18 a 19. Además, personajes como el historiador judío Flavio Josefo y el filósofo romano Filón de Alejandría aportan una mirada adicional sobre su mandato en Judea. La unión de estas fuentes permite entender mejor la complejidad de Pilato como personaje histórico y su implicación en la muerte de Jesús. Para comprender su historia completa, no basta con leer los textos sagrados, es necesario adentrarse también en las tensiones políticas y sociales que marcaban su época. Quédate para conocer la impactante y enigmática historia del gobernador romano que tuvo en sus manos el destino de Jesús. En aquel tiempo, Pilato enfrentaba un fuerte conflicto. Los líderes religiosos pedían la ejecución de Jesús por blasfemia, pero él no veía ninguna falta en él. Intentó liberarlo en varias ocasiones, incluso apelando a la tradición pascual de soltar a un prisionero. Sin embargo, el pueblo eligió a Barrabás, y con ello, sellaron el destino del Hijo de Dios. Aunque no quería hacerlo, Pilato terminó cediendo ante la presión de la multitud. En un intento por deslindarse de la responsabilidad, se lavó simbólicamente las manos y entregó a Jesús para ser crucificado. Este gesto, más que un simple acto, se convirtió en un símbolo eterno de cobardía e injusticia. La Biblia relata que Pilato incluso intentó apaciguar al pueblo con castigos menores, como la flagelación, esperando que eso fuera suficiente para los líderes religiosos. Sin embargo, ese momento selló el destino de Jesús, y también marcó el principio del fin para Pilato, cuyas decisiones serían discutidas por generaciones. Pilato no ignoraba la fragilidad política de la región. Jerusalén estaba en efervescencia por la Pascua, y la figura de Jesús, considerado por muchos un profeta, avivaba aún más las tensiones. Las autoridades religiosas lo acusaban de alentar la rebelión contra Roma, un delito que bajo la ley romana podía justificar la ejecución. Pilato se encontraba atrapado entre dos fuegos. Si liberaba a Jesús, podía desencadenar una revuelta judía. Si lo condenaba, autorizaba la muerte de un hombre que él mismo consideraba inocente. Para evitar una revuelta, eligió la segunda opción. Lo que quizás no sabía era que esa decisión lo perseguiría el resto de su vida. Aunque la Biblia no revela lo que Pilato pensaba en lo más íntimo, sus actos reflejan a un hombre bajo una enorme presión, tratando de mantener el equilibrio entre la justicia y la estabilidad política. Gobernar provincias tan tensas como Judea requería una mano firme, y cualquier debilidad podía convertirse en un arma para sus enemigos. Así, Pilato se vio forzado a tomar una decisión con profundas repercusiones, no solo espirituales, sino también políticas y sociales. Mientras Pilato deliberaba sobre el destino de Jesús, su esposa, Claudia Prócula, tuvo un sueño inquietante. Alarmada, le envió un mensaje suplicándole que no se involucrara con aquel hombre justo. Este episodio, mencionado únicamente en el Evangelio de Mateo, sigue rodeado de misterio en cuanto a su significado y procedencia. Algunos lo interpretan como una advertencia celestial, una intervención divina que intentaba evitar la crucifixión. Claudia Prócula apenas aparece en los textos bíblicos, pero su papel, aunque breve, resalta el conflicto interno de Pilato. Ella estaba profundamente afectada por aquel sueño, creyendo firmemente que se trataba de un mensaje del cielo. Al ignorarlo, Pilato tomó una decisión que, según la tradición, lo atormentaría el resto de su vida. Con el tiempo, las tradiciones cristianas llegaron incluso a venerar a Claudia, destacando su relevancia en los momentos clave de la pasión. Para muchos, ella representa la voz de la conciencia, esa advertencia silenciosa que surge en los momentos de mayor tensión moral. Su sueño añade un elemento sobrenatural a la historia, sugiriendo que no se trataba solo de un juicio terrenal, sino de un evento marcado por fuerzas divinas. Finalmente, Jesús fue crucificado por orden de Pilato. La inscripción colocada sobre la cruz decía, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, escrita en hebreo, latín y griego. Pilato intentaba justificar su decisión mostrando a Jesús como un rebelde que desafiaba la autoridad de Roma al proclamarse rey, lo que podía considerarse traición contra el César.
Sin embargo, mientras Jesús padecía, Pilato lidiaba con sus propios remordimientos. La crucifixión, descrita minuciosamente en los Evangelios, estuvo acompañada por fenómenos extraordinarios como la oscuridad en pleno día y el rasgado del velo del templo. Todo esto solo intensificó el peso en su conciencia, haciéndole dudar si había condenado, sin saberlo, a alguien verdaderamente divino. La Biblia plantea que la crucifixión de Jesús no fue solo un hecho terrenal, sino un evento con repercusiones cósmicas, en el que se enfrentaban las fuerzas del bien y del mal. En términos históricos, la crucifixión era un castigo reservado para los criminales más despreciables, ideado para causar humillación pública y un sufrimiento extremo. Que Pilato accediera a esta forma de ejecución, pese a sus dudas, revela el nivel de presión y la complicada realidad política y social que enfrentaba. Tras ordenar la crucifixión, Pilato quedó marcado por la decisión que había tomado. Sentía que había sido manipulado por los líderes religiosos y la multitud, y esa idea lo atormentaba profundamente. Las palabras de Jesús, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», resonaban en su interior, aumentando día a día su culpa, hasta volverse insoportable. Aunque las Escrituras no detallan cómo se sintió Pilato después, muchos consideran razonable imaginar un profundo impacto emocional, dada la magnitud del acto que autorizó. Las tradiciones cristianas sostienen que Pilato nunca logró superar la carga de su responsabilidad en la muerte de Jesús. Esta culpa, dicen, marcó su vida desde entonces. Textos apócrifos y otras fuentes extrabíblicas, como la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, ahondan en este aspecto, retratando a Pilato como un hombre roto por el remordimiento. Aquel gesto de lavarse las manos no fue suficiente para limpiar su conciencia, y probablemente vivió atormentado por los recuerdos de aquel día que cambió la historia para siempre. Según la tradición etíope, se cree que Pilato terminó convirtiéndose al cristianismo, reconociendo su culpa y buscando redención. Aunque esta idea no cuenta con respaldo universal y sigue siendo objeto de debate, refleja la dimensión espiritual que rodea su historia. Por otro lado, los soldados que custodiaban la tumba de Jesús afirmaron que había resucitado, lo que provocó gran conmoción entre los líderes religiosos judíos. En un intento por controlar la situación, Pilato ordenó sobornar a los guardias para que divulgaran una versión falsa de los hechos, tal como se relata en Mateo 28, 12-15. Sin embargo, la noticia de la resurrección se difundió con rapidez, y esto solo intensificó el remordimiento que Pilato ya sentía. La resurrección de Jesús no solo es el pilar fundamental de la fe cristiana, afirmado con firmeza por los Evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, sino que para Pilato representaba un verdadero colapso de legitimidad. Si Jesús realmente había resucitado, no solo se confirmaba su divinidad, sino que también quedaba claro que Pilato había ordenado la ejecución de un inocente. El intento de encubrir la resurrección revela la desesperación de Pilato por mantener el control, tanto político como emocional, ante una situación que desafiaba toda lógica humana y la autoridad del Imperio Romano. A medida que el cristianismo se expandía con fuerza en los años siguientes, con la conversión de numerosos judíos y gentiles, el impacto de aquel evento se hacía aún más profundo. Así, el esfuerzo de Pilato por silenciar la verdad ponía en evidencia la creciente tensión entre el poder terrenal de Roma y el imparable poder espiritual que emergía con la figura resucitada de Jesús. El emperador Tiberio recibió informes contradictorios sobre lo que estaba ocurriendo en Judea, lo que dejó a Pilato en una posición delicada. Ya enfrentaba críticas por una supuesta mala gestión y su reputación entre la población judía era bastante negativa debido a su manejo autoritario y su falta de respeto por sus costumbres. Tanto el historiador Flavio Josefo como el filósofo Filón de Alejandría lo describen como un líder severo, cuyas decisiones con frecuencia desataban tensiones con el pueblo. Una de sus acciones más polémicas fue utilizar dinero del templo judío para financiar la construcción de un acueducto, lo cual provocó un estallido de indignación entre los judíos. La situación empeoró aún más cuando Pilato fue llamado de regreso a Roma para responder por sus actos, tras un sangriento incidente donde se le atribuye la matanza de samaritanos en el monte Gerizim. Este hecho fue determinante y culminó en su destitución, ordenada por Lucio Vitelio, el gobernador de Siria. Una vez en Roma, Pilato fue sometido a una exhaustiva investigación, y su carrera política quedó arruinada. Las consecuencias de su gobierno en Judea no solo sellaron su destino personal, sino que también impactaron profundamente en la estabilidad de la región. La turbulencia que se vivió bajo su administración refleja lo complejo que era para Roma gobernar provincias donde su autoridad imperial constantemente chocaba con las costumbres locales y los deseos de autonomía del pueblo. Hemos explorado una de las historias más sorprendentes e impactantes de la Biblia, mostrando cómo cada elección puede moldear nuestro destino. Pero esto es solo el comienzo.
Si encontraste esta historia fascinante, hay mucho más esperando por ti. ¿Quieres seguir explorando descubrimientos increíbles? Entonces, no olvides seguir nuestro canal ahora mismo. Dale like, comenta tus pensamientos y comparte este vídeo. Con cada clic, te acercas más a nuevas revelaciones y aprendizajes que pueden transformar tu visión del mundo. Recuerda, cada historia que compartimos es una ventana a nuevas perspectivas y sabiduría. ¿Estás listo para más? Únete a nosotros en este viaje continuo de descubrimiento e inspiración. Hasta el próximo vídeo, y sigue buscando el conocimiento que cambia vidas.